Nos faltaba entonces generar esa clave foránea para que no hubiera problemas de integridad referencial, pero ¿cuándo? Cuando hacíamos una actualización, cuando insertábamos un registro o algo por el estilo. Entonces, ¿qué pasaba? Recién generamos un registro que, eh, digamos, no tenía un ID de categoría que existiera en la tabla de categorías. ¿Qué pasaría entonces si yo voy a la tabla de personas, intento hacer una foreign key, que le voy a llamar ID de categoría foreign key, que va a referenciar a la tabla de categorías, el ID de categoría, ¿sí? Y dentro de la tabla de personas, el ID de categoría, y no me lo está dejando entrar porque debe tener una especificación distinta. Vamos a corregir entonces esa especificación primero. Columnas, no debo haberle puesto en la tabla de categorías que sean sign, probablemente. Sí, señor, no le puse unsign. Vamos a ponerle unsign, listo acá. Y vamos a la tabla de personas. Le vamos a hacer la foreign key, a ver si ahora me deja. Y de categoría acá, y de categoría acá. No, no me deja porque tengo que arrancar nuevamente. Vamos entonces a la tabla de personas. Alter table. Foreign keys. Y de categoría foreign key. Referencia a la tabla de categorías. El ID de categoría de acá y el ID de categoría de ahí. ¿Vieron lo que pasó antes? Tenía algo en el formato del tipo de dato que era distinto, entonces no me dejaba elegir la columna para hacer la referencia. Bien, acuérdense que acá decíamos on update cascade, on delete restrict, después vamos a ver eso. Hacíamos apply, me agregaba la foreign key, pero ahora me tendría que dar error. Y de hecho me dio error. Porque me dice que hubo un error, porque falló la restricción de clave primaria. Entonces, ¿por qué falló? Y bueno, porque yo tenía un valor dentro de la tabla que daba error. Entonces me voy a ir a la tabla de personas, esto lo voy a sacar de acá, me voy a ir a la tabla de personas, que la teníamos por acá, vamos a ejecutar a través de esta sentencia select, este 4 lo voy a cambiar por un 2, que sabemos que existe en la tabla, y voy a intentar nuevamente aplicar el cambio de ese foreign key. Y acá que me dice, a ver. Duplicate key name. Ah, ven, este es otro error que suele suceder. Me está diciendo error de nombre duplicado en la tabla. Entonces vamos a hacer así, vamos a borrar todo esto, vamos a ver qué quedó en la tabla realmente, en la tabla de personas, para que no haya problemas con los nombres duplicados. Bien. Por las dudas le voy a poner otro nombre. Hace referencia a la tabla de categorías y de categoría. Y acá no me tendría que dar error. Bien, no me dio error. Entonces tengan cuidado en poner, digamos, los mismos atributos para el ID de categoría en todos lados, digamos, no el ID de categoría en sí, sino en los nombres de las claves foráneas en todos lados. No solo el nombre no hacía falta, pero sí el tipo de dato y las características de ese tipo de datos para que me lo deje elegir. Y después no duplicar los nombres. Bien, con lo cual, si yo ahora quisiera insertar en la tabla
de personas. Una persona que, por ejemplo, universidad, eso ya no hace falta cargarlo. Pero acá le pongo un valor que no existe en la tabla de categorías, me tendría que dar error, ¿no es cierto? Porque ahí sí se tiene que controlar la integridad referencial. Entonces me genera eso y me dice, no señor, ¿por qué? Y por qué, perdón, me está dando otro error, así que vamos a volver a hacerlo para que me dé el error que corresponde. Bien, y ahí me dio un error de foreign key. Antes me había olvidado del ID de persona. Antes me dio un error de integridad de entidad, en la primera vez que lo ejecuté, porque me había olvidado de ponerle el ID de persona, y después, ahora, me está dando el constraint de foreign key, porque justamente en el momento de la inserción se da cuenta de que no existe una categoría con valor 5 de ID. Bien, habíamos hecho ejemplos de esto en la clase pasada, lo que no habíamos hecho era la posibilidad de hacer un select sin que hubiera clave foránea, ¿sí? Y que lo puedo hacer exactamente igual que existiendo la clave foránea. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, ¿Sí? más o menos. Más o menos. Bueno, esto es como para que lo repasen, lo vuelvan a ver qué dificultades tienen, etcétera, 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 ¿Está? O sea, no... vamos a ir despacio, vamos a ir viendo qué cosas podemos hacer. Bien, volvamos a las consultas. Entonces, vimos cómo hacer un select simple, poniendo asterisco, poniéndole nombre de las columnas que queremos ver, haciendo referencia a un alias. Vimos que si hacíamos una combinación entre dos tablas que tenían atributos del mismo nombre, necesitábamos sí o sí ponerle el nombre de la tabla adelante, y para eso es más conveniente ponerle un alias, para que sea más cortita. Vimos con no pusimos where, no pusimos condiciones, pero ustedes ya deben haber visto algo en práctica, que poner condiciones, por ejemplo, es poner una condición simple, por ejemplo, un atributo igual a un valor, con where. Pueden utilizar todos estos símbolos en las comparaciones. ¿Vieron con Vilma algo de between, in, like? ¿Vieron algo de eso? Sí. Bien, perfecto. Entonces con esto pueden repasar todo eso, ¿sí? Y me gustaría que lo hicieran a partir de la base de datos de ferretería que generen. Entonces, la semana que viene, como no vamos a tener clase, la idea sería que ustedes generen la base de datos y que nos conectemos en alguna consulta para ver si tienen algún problema. Entonces lo que yo voy a hacer por ahí es usar la clase de consulta del martes de Vilma, me meto un ratito y les pregunto si tienen dudas y ahí las solucionamos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí? Profe, Sí. sí, en la parte de la jerarquización, eh, ¿eso hay algún PDF o algo? Porque yo estaba buscando en el PDF en este, que está usted, y en el que no es de diapositivas, pero no A lo qué te tengo. referís con jerarquización? No sé. Cuando estaba haciendo la base de datos de ferretería, Ujú. quise hacer personas y luego las dos clases hijas, que no me acuerdo cómo se llamaban. Bueno, pero eso lo tenés en el capítulo en el primer capítulo. Claro, pero De yo no cómo sabía si pasar, tenía... de cómo Ah, pasar una jerarquía. bien. ¿Sí? En este Sí, caso, en sí. el de ferretería, que lo dijimos, me parece que lo dijimos al principio de la clase, lo repetimos, lo que hicimos es pasar todo a superclase, o sea, generar solamente la tabla de personas. Ah, bien, ¿Está bien? bien, bien, bien. Sí, sí. Para este ejemplo hicimos eso. Ah, listo, listo. ¿Está bien? Sí, profe. Genial, entonces. ¿Alguna otra duda?
Bueno, nos vemos entonces en la clase de consulta de Vilma, yo me conecto y hacemos alguna clase de consulta para cualquier duda que hayan tenido con generar ferretería. ¿Estamos? Bueno, Bien, yo estas clases se las subo ahora a YouTube. Profe, para la charla de hoy, envíale